Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de un atacante, de un delantero del cual en los últimos tiempos en el Real Madrid no se ha hablado de él ni mucho menos. Al igual que obviamente se ha hablado de Erling Haaland y de Kylian Mbappé, no se ha hablado de este futbolista que puede que no esté al nivel de estos, pero que desde luego tiene unos números brutales esta temporada, que es un jugador con muchísima experiencia dentro del fútbol internacional y que además ha sido un jugador muy valorado por parte de lo que es la opinión en general del mundo futbolístico. Pero bueno, ahora los vamos a analizar. Antes, chicos, me gustaría saber por qué no estáis participando en el sorteo de los 3000 suscriptores, donde Madridismo al Día os va a regalar, en forma de sorteo para el ganador, va a regalar al ganador una camiseta oficial del Real Madrid. Así que digo yo, no sé qué estáis haciendo que no estáis participando. Es totalmente gratuito, es simplemente suscribirte, dejar en el tablón de comentarios del vídeo que os voy a dejar en el cajón de comentarios. En ese vídeo concretamente tenéis que poner hashtag Madridismo al Día y a partir de ahí ya entráis en ese sorteo para cuando lleguemos a los 3000 suscriptores. Todos aquellos que seáis suscriptores podéis entrar en ese sorteo cuando lleguemos a esa cifra. Ni uno más, ni uno menos. Pero lo dicho, vamos a hablar de Harry Kane, el cual, pues como os he comentado antes en la intro, no os he hablado de él y me parece un extraordinario delantero que tuvo hace tiempo una lesión muy grave, pero que esta temporada, más allá de todas las complejidades y las dificultades que ha tenido en forma de institución y en forma de juego el Tottenham Hotspur, ha sido un jugador que junto a Son, desde luego el coreano, han sido dos de los auténticos líderes del equipo y ha sido una pareja muy, pero que muy relevante a nivel ofensivo dentro de la Premier League. Sin ir más lejos, hay que decir que Kane ha marcado 22 goles de momento en 33 partidos de la Premier, faltan 2 jornadas, ha dado 13 asistencias, también ha marcado 3 o 4 goles, hablo así de memoria, en la Europa League. Y vamos, tiene unas cifras realmente muy buenas, pero al margen no es solo un gran delantero típico, tópico de área, que remata todo lo que tiene, sino que es un jugador que recibe, que distribuye, que genera, que aguanta bien el balón y que sin ser una bala es un jugador bastante potente y bastante rápido, muy potente a la hora de la lucha de los balones directos que le producen en los costados y a la hora de los pases que recibe en área, tanto de espaldas como de cara. Yo no soy el típico que le suelen gustar los delanteros grandullones, pero en el caso de Erling Haaland o de Harry Kane, para mí son delanteros de última generación, ¿no? De alguna manera, que son delanteros modernos, es verdad, con una estructura a lo mejor un tanto arcaica y que da una sensación un poco de mastodonte, pero la realidad luego es que son tíos que al espacio hacen muchísimo daño. Harry Kane es el delantero titular de la selección británica, jugando con Mason Mount, con Sterling, con jugadores muy rápidos alrededor, y él es un poquito al final el finalizador, valga la redundancia, de toda esa producción ofensiva. Y a mí verlo con un Benzema, con un Kylian Mbappé, pues me parecería crema de la buena. Su valor actual del mercado, estaréis preguntando, ¿cuál es? Pues hombre, es alto, porque le quedan 3 años. Él ha solicitado, como os he puesto antes en el titular de Sky Sports, salir del Tottenham. Daniel Levy no va a poner facilidades, no lo va a dejar ir gratis. Es un jugador que estamos hablando que ahora mismo Transfermarkt lo valora unos 120 millones de euros, a veces Transfermarkt va un poquito arriba, yo creo que por unos 100 millones creo que podría salir, es mi sensación, un jugador que no está a gusto, que no va a jugar Champions, en una institución que ahora mismo está pasando tantas dificultades a nivel competitivo. Bueno, creo que es el momento de que Harry Kane busque y explore otras opciones. Se está hablando del City, del United, se está hablando incluso del Chelsea, pero yo creo que el propio Daniel Levy no lo quiere vender a los conjuntos británicos, a sus rivales directos, y preferiría venderlo a un postor extranjero, a alguien de Europa. Y el Real Madrid, en esa idea que a lo mejor piensa de que Haaland es imposible de fichar, porque ya el Borussia Dortmund de hecho ha dicho que este año no va a vender a Erling Haaland, pues oye, digo, vamos a pensar en la opción Harry Kane. Para ello obviamente tendríamos que jugar la baza de Gareth Bale, ver si de alguna manera ahí podemos hacer algún trabajo de facilitar la labor, que Bale se quede en el Tottenham, nosotros facilitarle también al Gales la vida, que el Tottenham quiera contar con él, que sin hacer una temporada extraordinaria no ha hecho un mal año tampoco Gareth Bale con los Spurs, y a partir de ahí, pues negociar la situación. También habría que dejar espacio salarial, jugadores como Ramos, que parece que no va a renovar, evidentemente, Eden Hazard, que el Madrid se lo quiere quitar de encima quizás. Bueno, ahí es donde el Madrid tiene que trabajar, pero si hay un momento en el cual el Madrid puede valorar la opción Harry Kane, es ahora. Le quedan 3 años, sí, pero Harry Kane ya ha dicho, como hemos podido ver en medios británicos, que quiere dejar el club. Quiere dejarlo. Dice que es el momento ahora para irse.
También es verdad que los jugadores ingleses normalmente no han funcionado. No han funcionado, excepto en el caso de Gareth Bale, que no es inglés, pero sí británico, que hay que decir que ha sido tremendamente productivo. Yo me voy a quitar estos arquetipos de, bueno, como es inglés, fíjate lo que fue Woodgate, luego McManaman, Owen, cada uno con sus niveles, lo que hicieron y tal. Cada jugador es una historia y yo creo que Harry Kane es, para mí, de los delanteros, de los 5 mejores delanteros del mundo. Ahí están los Lewandowski, Haaland, Mbappé, tal, bien. Harry Kane está en esa terna de grandes futbolistas. Y por ello me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto de Harry Kane. Yo no digo que haya posibilidad de que se le fiche, pero oye, si el Madrid lo valora, ¿qué os parecería esta posibilidad? Y vuelvo a reiterar que participéis en el primer sorteo de Madridismo al Día, con ese hashtag Madridismo al Día, que tenéis que poner en el cajón de comentarios del vídeo enlace, del vídeo trailer, el vídeo principal del canal que tenemos sobre el nuevo Santiago Bernabéu. Ahí abajo, como lleva haciendo la gente poco a poco, poner @madridismo al día y entraréis en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid. Yo, que vosotros, no me lo pensaba. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.